Bueno, esta tarde nos encontramos con Edgar Vázquez. Él es maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Se ha especializado en la transformación digital de las organizaciones, así como en seguridad TI dentro de la gestión pública. Y pues bueno, como ya decía, en esta ocasión vamos a hablar sobre seguridad pública, específicamente a la innovación para combatir a la delincuencia, pues como una de las principales armas, vamos a decirlo así, para acabar con este problema, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar la conversación, Edgar, preguntándote qué papel juega la seguridad informática, las herramientas de seguridad informática en el combate a la delincuencia en México. Claro que sí, Luis. Bueno, antes que nada, Luis, muchas gracias, Alcaldes de México, por la entrevista que hoy en día estás haciendo. Espero que toda la familia de Alcaldes de México esté bien en este tema de contingencias que hoy día estamos viviendo en el país. Bien, entrando en materia, bueno, al igual que las empresas legalmente constituidas, la delincuencia, especialmente organizada, utiliza tecnologías para poder cometer delitos, ya sea para que se comuniquen los miembros de una banda, coordinar actividades criminales, para vigilar, en este caso, a sus víctimas, ¿no? Cometer delitos que van desde el tema de phishing, ya sea mediante temas de correo electrónico o, en este caso, tomando temas de bases de datos, llamadas telefónicas, en fin. Veamos, por ejemplo, hoy en día que existe un tema que es bastante comentado en estos días, que es el Banco Multiva, donde en la Ribera Maya se robaron en cajeros automáticos 1.200 millones de pesos, ¿no? Es un claro ejemplo de que existe una estructura bien organizada en la parte de delincuencia y que en este caso va un poco más allá de a veces una estructura formal, ¿no? Entonces, para combatir los delitos, en este caso, es importante tener una infraestructura pues, que se permita de mejor manera poder, en este caso, corromper, proteger toda la parte de tecnología, bueno, de infraestructura a través de herramientas de tecnologías de información, ¿no? Acompañada de políticas y procedimientos. Es importante ese tema, la parte de políticas y de procedimientos, pues para poder reforzar la parte de seguridad en cualquier compañía o cualquier tipo de entidad de gobierno como tal, ¿no? Ok, y estas políticas que nos mencionas, eh, ¿cuáles son las que están en el país, en grandes, bueno, sobre todo en ciudades con índices de delincuencia elevados, ¿no? Entiéndase, pues sí, Ciudad de México, quizá algunas ciudades del norte, ¿no? Que todavía tienen ahí este problema, o donde operan sobre todo cárteles, ¿no? Del crimen organizado. ¿Qué políticas están ejerciendo y qué tanto han funcionado hasta el momento? Bueno, mira, antes que nada, es una buena pregunta. Veamos, por ejemplo, hoy en día, cuánta población en la parte de uso de Internet existe. Hay 80.6 millones de usuarios de Internet que representan el 70.1% de la población, así como hay 86.5 millones de usuarios que utilizan la parte de celulares o smartphones. Es decir, hay una ventana enorme de inseguridad o de vulnerabilidades que puede existir tanto para los usuarios, las empresas o para el gobierno. Veamos, por ejemplo, hoy en día imagínate tú que en la parte de la contingencia, muchas instituciones de gobierno, alcaldías, municipios, gobierno federal, mandaron a sus equipos de trabajo a trabajar desde casa. Realmente se están conectando de manera ordenada, correcta, en una red segura a través de VPNs. Realmente sería un tema que sería importante conocer, ¿no? o revisar. Hoy en día, por ejemplo, en la parte de intercomunicación, como bien comentas, hay municipios con un alto índice de inseguridad física, es decir, en lo que es la parte tradicional. Pero en la parte de Internet, veamos, por ejemplo, lo que marca el IFT. En el IFT lo marca en 3 zonas geográficas. La parte norte, que tiene una gran actividad en la parte de Internet, incluyendo con la parte centro, lo podremos determinar con una parte verde y la parte de lo que es Quintana Roo, en este caso como una parte importante en el uso de Internet, ¿no? Por lo que representa. En la parte media sobre todo en la parte media norte, ¿no?
Se puede decir que tenemos en lo que es la parte del Bajío, la parte norte central, tenemos un uso importante también de Internet. Pero en la parte sur, en los países, en los estados más, pues, donde no tiene una infraestructura tan importante en el uso de Internet, pues no hay tanta, pues tanto uso como tal, no hay un nivel que te pueda permitir ahorita determinar cuánta criminalidad en la parte del ciberespacio hoy existe en ese tipo de municipios o en ese tipo de alcaldías. No sé si contesté tu pregunta, Luis. Sí, lo que entiendo es que las políticas evidentemente se tienen que ajustar con base, bueno, no solamente con base en la región, sino en este caso hablando de tecnologías e innovaciones, sino qué tanto uso de tecnología hay en esa región, ya sea en todo un estado o en un conjunto de municipios. Sí, 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 sí. Es, claro, mira, por ejemplo, el tema, hoy en día en el gobierno federal se manejaba sobre todo el tema del MATIC, ¿no? Que en este caso es un estándar que maneja el gobierno para poder, para el tema federal, llevar un orden en la parte de seguridad informática, en la parte de tecnologías de información, en buenas prácticas, ¿no? No te puedo decir ahorita, bueno, yo desconozco si en este momento se está aplicando a los municipios o alcaldías que se debe de integrar a este tipo de manual administrativo que maneja el gobierno federal, ¿no? Ok, y ¿nos podrías compartir, por favor, tecnologías para la seguridad pública que sean de última generación, que ahorita estén operando en México, eh, digo, quizá no en muchas ciudades, pero como te digo, quizá en puntos críticos, ¿no? Este, tecnologías así innovadoras. Claro, mira, las tecnologías van enfocadas hoy en día en lo que requieres tú proteger. Te voy a poner un ejemplo. En una estructura, ya sea de una institución de gobierno, principalmente pues tenemos lo que es la parte de end user, la parte de client, network, hot server, administración como tal. Y en muchos de estos casos el tema está ya en el tema de lo que es la nube. Va acompañada, por ejemplo, de infraestructura, de metodologías, de buenas prácticas como ISO 27001, que es la parte de un estándar de seguridad de información, acompañado también de personal capacitado como temas de CIS, CISA, CISM, COVID, ITIL, PMI. En este caso, todo esto permite de alguna manera tener mejores prácticas, ¿no? Hoy en día se utiliza mucho lo que es tanto hardware como software de una manera de proveedores que tienen una alta referencia, sobre todo en el tema de seguridad. A su vez, existe algo que se llama protección en infraestructuras críticas. ¿Qué son el tema de infraestructuras críticas? Bueno, pues va enfocado en infraestructuras como es el tema de aeropuertos, centrales eléctricas, el tema de agua. Veamos que han sucedido ejemplos en otros países que, pues a través de un hackeo, a través de un ataque informático, se les ha ido el tema del servicio eléctrico, ¿no? Entonces, hay que revisar si esa protección o esos protocolos que tenemos hoy en día son los que debemos de marcar para este tipo de protección de infraestructuras críticas. Algo que sí está innovando y contestando, enfocándonos un poco a la pregunta, sobre todo lo que son la parte de protección avanzada, va mucho enfocado a la parte de inteligencia artificial, que permite en este caso ser más proactivos que reactivos y a su vez tengamos un tema de aprendizaje que nos permita poder cubrir de mejor manera las vulnerabilidades que existen en nuestra red o en nuestra infraestructura. Ok, entonces, por el ejemplo que pones del servicio eléctrico, la tecnología evidentemente en materia de seguridad no es nada más como, ¿cómo decirlo? La afectación por la delincuencia nada más, ¿no? Sino que además afecta a otros servicios, ¿no? En este caso, el eléctrico, ¿no? Que no es como tal eh, un asalto, ¿no? Por poner ese ejemplo, o lamentablemente un asesinato, ¿no? O sea, aquí la tecnología ya se involucra en otras áreas, ¿no? ¿O tienen esa capacidad? Sí, de hecho, mira, más que el tema de lo que es la ciberseguridad va muy enfocada a la protección, lo que es un entorno de Internet, principalmente. O sea, un tema de matar a alguien físicamente, no, realmente lo que se encarga hoy en día pues es de robo de información, digamos, todo el tema de sustracción de identidad, por ejemplo, todo el tema de correos electrónicos anómalos que mandan hoy en día,
En fin, es decir, te pueden afectar en tu economía en muchas ocasiones y también comprometer tu información crítica que tú como persona puedes llegar a tener y en este caso puede ser vulnerable. Hoy en día tenemos lo que es el famoso ransomware, que es el secuestro de la información y que te piden por a través de bitcoins, de alguna manera el secuestro te piden pagarlo a través de bitcoins, ¿no? En este caso es una moneda digital pues que de alguna manera está bien remunerada, ¿no? Sobre todo, como te platicaba desde un inicio, esta es una estructura de una organización criminal, y sobre todo organizaciones criminales en el ciberespacio, está la ciberdelincuencia como tal. Sí, exacto, ya son modos muy sofisticados, ¿no? Ya no es en la calle, o sea, ya es como dices, hackear una cuenta, extraer un número de tarjeta, extraer la identidad de alguien para, pues eso, ¿no? Para malas prácticas, por decirlo menos, o para otro tipo de delitos, ¿no? Ya es en el ciberespacio, en lo virtual, ¿no? Ya no es en lo físico. Es correcto. Ok, y en ese sentido, ¿cuáles serán los municipios que están mejor posicionados o algún caso destacado en implementación de tecnología? Mira, yo creo que es muy aventurado el poderte decir cuáles son mejores o cuáles son peores, la verdad. Te voy a poner un ejemplo. Hoy existen en la República Mexicana 2.457 municipios. Y esto lo puedes checar se puede checar en el INEGI como tal. Y en muchas ocasiones estos municipios hay que revisar si existe, igual que en el gobierno federal, un manual administrativo de aplicación general en materias de tecnologías de la información y comunicaciones y seguridad de información, lo que es el MACTICSI, por ejemplo, que pueda ayudar a estas alcaldías o estos municipios, ¿no? Lo que te puedo decir hoy, por ejemplo, que como te marcaba hace rato, hoy en día lo que te puedo decir es que hay municipios, ¿no?, que tienen un alto grado de conectividad a Internet, ¿no?, por su infraestructura que hoy en día tienen, y hay otros que no tienen tanta infraestructura en la parte de Internet. Pero no por ello quiere decir que sean malos o que sean buenos, ¿no? Sino simplemente todo esto va enmarcado en un tema, como te comentaba, de metodologías. ¿Qué metodologías se utilizan para la protección de su información, en este caso sensible, que puedan tener tanto municipios, alcaldías, estados y el mismo gobierno federal? Ok, y ahora en materia de Guardia Nacional, que de hecho es un tema que precisamente tú ya abordaste, dicho así muy general para poner en contexto, es si la seguridad existe para la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, me gustaría retomar ese análisis, esa perspectiva tuya que nos compartiste, esa información, un poco resumida a eso, ¿no? Eh, ¿cuál es el papel de la ciberseguridad de la Guardia Nacional? ¿Está funcionando bien? ¿No está funcionando? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Y en ese sentido, ¿qué logro sustancial habrá si es que existe, ¿no? Claro, mira, recordemos que la Guardia Nacional viene de una transición, ¿no?, de una transición de lo que antes era la Policía Federal, es decir, había proyectos que en este caso se detuvieron, otros avanzaron, pero hubo una reorganización, ¿no? Lo que te puedo decir que en materia de ciberseguridad se han realizado ejercicios de crisis cibernética para la formación especializada, equipos de respuesta inmediata, en este caso en el ámbito sobre todo de seguridad pública, seguridad nacional, en ese tipo de ciberdelitos que puede existir, ¿no? Colaborar entre instituciones del Estado mexicano para enfrentar pues este tipo de amenazas, ¿no? La Guardia Nacional como tal, hoy en día, pues yo creo que está haciendo un trabajo importante, por ejemplo, acercarse a la ciudadanía. Hoy, por ejemplo, existe una línea telefónica que es el 088, está en Facebook, está en Twitter, está en Instagram, los pueden seguir. De alguna manera, si algún ciudadano, alguna institución, alguna alcaldía, algún municipio tiene alguna contingencia, puede marcar o en este caso apoyarse de este tipo de medios para poder manifestar esa anomalía o ese ataque informático que pudieran tener, sobre todo si es un tema sensible dentro de su información que pudiera tener como tal las alcaldías o municipios, ¿no? Ok, y precisamente hablando de transición, ahorita que mencionas esa palabra, pues creo yo que México y muchos otros países estamos precisamente en eso, ahorita con esta pandemia, ¿no? Se está manejando esta nueva normalidad, este camino hacia regresar a las actividades, pero no de golpe y no como antes, ¿no? Se habla mucho eso de que ya nada será como antes, es como la frase de ahorita, ¿no? La nueva normalidad.
En ese sentido, ¿qué transición ha habido en cuanto a la parte tecnológica de seguridad? Porque digo, no son materias aisladas, ¿no? La parte de la salud, porque evidentemente cuando cae algo así en un país con tantos retos en materia de seguridad como México, evidentemente la parte de la seguridad se mueve. También, por ejemplo, una tendencia que yo vi aquí ya es personalmente, es que por no salir la gente ya pasó a ocupar todavía más los servicios virtuales, ¿no? Hacer pagos a través de aplicaciones, servicios que son, por ejemplo, llevar a domicilio, igual a través de aplicación, a través de una página de internet. Entonces, ¿cómo se va a comportar esta parte de la ciberseguridad hacia esta nueva normalidad? Bueno, mira, yo creo que algo bien importante es que, desde mi punto de vista, desde mi muy particular punto de vista, el tema de, por ejemplo, ahorita de home office ya existía, ya estaba muy maduro, sobre todo en lo que es la iniciativa privada. El gobierno ha tenido un retraso fuerte en ese sentido y deben de cambiar políticas públicas, deben de cambiar esquemas de trabajo, deben de cambiar una forma que nos permita vivir mejor, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Creo que el tema de home office puede ayudar mucho, por ejemplo, al tema de contaminación, al tema de seguridad inclusive, a disminuir la parte de asaltos, pero también se crea otra vertiente que es el tema de inseguridad en lo que es el Internet. O sea, puede existir también ciberdelincuencia, como bien comentas. Hoy en día recibimos todos los días correos electrónicos de propagandas, recibimos que un coche está más barato de lo que es lo normal, recibimos información que muchas cosas no es cierta, es mentira. Es decir, tenemos que tener cuidado ya en otro sector que nos permita y que nos pueda llegar a afectar en lo que es la parte de nuestros bolsillos principalmente, ¿no? Cuando haces compras en línea y te piden todos los datos de tu tarjeta, de lo mejor no es un portal seguro, pues en este caso corres un grave riesgo de que puedan sustraer tu información y te embarques en un proceso pues legal, tedioso, que te permita llevar varios meses para poder recuperar inclusive tu dinero, ¿no? Me parece que la ciberseguridad fue una parte muy importante para el sector público. La información se maneja en este sector, es sumamente sensible e importante. Cualquier fuga de información en una entidad puede afectar la infraestructura de una ciudad o de todo un país y también las personas. En este caso, llegó la ciberseguridad para las personas que deben de proteger de la mejor manera pues, sus aplicativos, sobre todo sus smartphones, sus tabletas, sus PCs, sus laptops, es decir, tener antivirus de inteligencia artificial que en este caso permitan ser más proactivos que reactivos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la parte de fraudes, ahí existe parte de fraudes cibernéticos, suplantaciones de identidad, infección de código malicioso, robo de información, fraudes en línea, noticias falsas. O sea, hay muchos delitos que se pueden hoy en día poner en este ámbito pues, de lo que es la nueva forma de trabajar para algunas personas. Para otras que ya tenemos una experiencia en la parte de home office, pues de alguna manera es una continuidad de lo que venimos haciendo hoy en día. Cambian algunos hábitos, sí, definitivamente, pero de alguna manera esto ya lo traíamos formado de alguna manera, ¿no? Entonces, algo que es importante, sobre todo en los gobiernos, bueno, las dependencias gubernamentales, sobre todo, deben de ser ágiles para poder dar un servicio a la ciudadanía de una forma eficaz, responsable, desde cualquier punto y desde cualquier tipo de dispositivo, manteniendo una red segura y disponible, ¿no? Para sus usuarios, ¿no? Claro, y ahí qué papel, hablando precisamente de los gobiernos, sobre todo locales, eh, ¿cómo está posicionado ay, se me fue el nombre, los centros de mando, el C5, ¿no? Los llaman ahorita, es como el más avanzado, ¿no? Ahí, ¿qué situación están o ahí que ellos cómo se desenvuelven en esta parte del avance de las tecnologías para la delincuencia? ¿Van a la par? ¿Les falta? ¿Cómo van? Mira, honestamente, lo que te puedo decir es que a través de la Guardia Nacional se está buscando una integración de lo que son C5, C4, C2, que existen en la República Mexicana. Pero lo que te puedo enmarcar es que hoy en día se le debe dar, como te comentaba, dar continuidad a los proyectos que anteriormente yo creo que venían trabajando. Si te pongo la parte de Estrategia Nacional de Ciberseguridad,
que se propuso en el 2018, ¿no? ¿Qué pasó con esa estrategia? ¿Se reforzó, creció? ¿Cómo se ha mantenido, ¿no? Es decir, de alguna manera, este tipo de infraestructura crítica que te comentaba, de seguridad pública, que sobre todo va enfocado a la parte de servicios a la ciudadanía, debe de ir en un tema de una coordinación de seguridad nacional. Algo que yo veo mucho en México es que no existe una agenda digital sustentable que le permita dar continuidad a los proyectos. Y por lo mismo, en muchas ocasiones, no existe cuajar sobre temas, no sé, no nada más de ciberseguridad, sino en otros tipos de entes dentro de lo que es una transformación digital sustentable, ¿no? Ok, y entonces, eh, ya para, digamos, sintetizar toda esta parte, o bueno, aterrizar en una visión, digamos, a futuro de mediano y largo plazo. ¿Qué panorama tienes tú, Edgar, en cuanto a eh, seguridad pública e innovación tecnológica para la seguridad aquí en México? Mira, nosotros tenemos un gran reto. De entrada tenemos un vecino que es el primer lugar en muchos temas de ciberseguridad, que es Estados Unidos. Y de alguna manera tenemos que ir avanzando para poder, a lo mejor no estar a la par, pero sí estar un poco más avanzados en cuestiones de implementación de temas de ciberseguridad en el país, ¿no? Y hablo desde la parte federal, estatal, municipal, y también generar una cultura informática en la gente. Y esto se hace inclusive desde la niñez, ¿no? O sea, realmente tenemos que empezar a trabajar un tema de cultura informática que hoy en día no se está trabajando en las escuelas, realmente donde es el semillero para una futura generación y una futura forma de pensar dentro de nuestra sociedad, ¿no? Creo que hay un esfuerzo que se tiene que hacer muy importante en la parte educativa, en la parte didáctica, sobre todo en lo que es la niñez, ¿no? Es donde nos tenemos que enfocar. Hoy en día, pues mira, la parte de lo que es un ataque informático normalmente va dirigido, cuando va dirigido, pues viene con una estructura ya de personas, como te comentaba, una delincuencia organizada perfectamente lista para poder sustraer información. Es decir, tenemos que protegernos de mejor manera. Nosotros como país creo que tenemos que tener un gran reto, tenemos un gran reto, tenemos que mejorar, pero tenemos que avanzar y cambiar la forma de pensar hoy en día. Tenemos que buscar mejorar una agenda digital sustentable, como te comentaba, pues que se le dé continuidad a los proyectos, ¿no? Que los proyectos no sean trucos, que sigan avanzando en este caso. Claro, que sean ajenos a, pues, ¿cómo se puede decir? A la administración que esté en turno, ¿no? O sea, no truncarlo solamente porque viene de otra administración o de otro modelo, ¿no? Quizá si era un proyecto, un programa que es funcional, que tiene futuro, que tiene potencial, no dejarlo, ¿no? O en una de esas hasta retomarlo, ¿no? Quizá el llamado también sea así, estos tipos de proyectos, retomarlos para que esta continuidad siga o continúe, ¿no? Valga la redundancia. Es correcto, o sea, realmente los países que van líderes en temas de transformación digital, por ejemplo Estonia, en este caso tiene un nivel muy importante en todo el tema de transformación, de digitalización, interconectar con sus ciudadanos, es un ejemplo, pues tiene políticas públicas que en este caso se han implementado de mejor manera. Y tú te preguntarás, bueno, eso es muy costoso, no, inclusive llegan a utilizar esquemas de open source, ¿no? Pero en la política pública te permite entender qué es lo que requiere el ciudadano. Mira, tú puedes tener el mejor producto, los mejores productos implementados en tu organización, pero si no los sabes utilizar, de nada te va a servir. Si no tienes políticas, si no tienes herramientas hacia dónde va el barco, pues de nada te va a servir, ¿no? Tener tanta infraestructura de seguridad. Es decir, la infraestructura de seguridad tiene que ir acorde a políticas públicas que permitan conjugar, en este caso, tener un mejor entendimiento entre sociedad y Estado en la parte de tecnologías de información. Exacto, sí, digo, si bien hubo varios, o algunos, bueno, varios desaciertos en materia de seguridad de administraciones pasadas, quizá, como dije, ¿no? Hubo ahí algo que sí se le debe dar continuidad, o si no, innovar para generar esquemas pues vanguardistas, ¿no? En pro de la seguridad, que es muy importante. Así es, así es.
Perfecto, Edgar. Pues no sé si tú quisieras abonar algo más a la conversación, agregar algo que creas pertinente. No, al contrario, yo quiero agradecer a Alcaldes de México la oportunidad que me dan de esta entrevista, agradecerte Luis la oportunidad que me das de poder pues, compartir un poco el tema de administración pública enfocada pues, al tema de ciberseguridad y pues, que hay otro tipo también de formas de pensar, ¿no? En este tipo de temas, ¿no? Te agradezco muchísimo la oportunidad que me das. No, Edgar, pues muchas gracias a ti por tu tiempo y por compartir esta información y pues quedamos a tus órdenes. Te mando un gran abrazo y me da gusto verte bien y saludable, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Tal cual. Igual a ti y a toda la familia de Alcaldes de México, que se cuiden mucho y que estén de corazón en sus casas y que todo esté bien por ahí.